Una monja se quedó atrapada en un convento en ruinas, y Jesús encendió su luz en la oscuridad. En las montañas de Chiapas, donde las nubes se enredan entre los pinos y el aire huele a tierra mojada y copal, el convento de Santa Clara había resistido casi 200 años de historia. Sus muros de adobe y piedra volcánica guardaban el eco de miles de oraciones, el susurro de generaciones de monjas que habían entregado su vida a Dios en aquel rincón olvidado del mundo. La hermana Ángela Martínez tenía 68 años y llevaba 43 de ellos viviendo entre esos muros sagrados. Había llegado al convento siendo una joven de 25 años, con el corazón roto por la pérdida de su prometido en un accidente y el alma buscando refugio en los brazos del Señor. Ahora, con el cabello completamente blanco bajo su velo negro y las manos marcadas por el trabajo y la artritis, era la hermana más anciana de la pequeña comunidad de 8 religiosas que aún habitaban Santa Clara. Aquel jueves de septiembre amaneció con un cielo extrañamente quieto. Los pájaros no cantaban como de costumbre, y hasta las cabras en el corral parecían inquietas, moviéndose de un lado a otro sin razón aparente. La hermana Ángela lo notó durante las laudes de la mañana, cuando el silencio entre los salmos parecía más denso, más pesado, como si la creación entera estuviera conteniendo el aliento. ¿Te sientes bien, hermana Ángela?, le preguntó la hermana Lucía, una mujer robusta de 52 años que dirigía la cocina del convento, mientras desayunaban en el refectorio. «Te veo pálida». «Estoy bien, hermana», respondió Ángela, aunque sus dedos temblaban ligeramente al sostener la taza de café de olla. «Solo es que... no sé. Siento algo extraño en el aire, como si algo estuviera por suceder». La hermana Lucía sonrió con cariño y le tocó la mano. «Son los años, hermana. A nuestra edad los huesos predicen la lluvia mejor que el noticiero». Pero no era la lluvia lo que se avecinaba. El convento se levantaba en la falda de una montaña, a 3 kilómetros del pueblo más cercano, San Cristóbal de las Casas. Era un conjunto de edificaciones coloniales distribuidas alrededor de un patio central con una fuente de cantera que ya no funcionaba. La capilla, el corazón del convento, ocupaba el ala este, una construcción de techos altos con vigas de madera, ventanas de vidrio emplomado que proyectaban arcoíris de luz sobre el piso de barro cocido, y un altar mayor tallado en cedro que era una obra de arte de la época colonial. Ángela amaba aquella capilla con una devoción que iba más allá de lo espiritual. Cada grieta en sus muros, cada mancha de humedad en el techo, cada tabla que crujía bajo sus pies descalzos, era parte de su historia personal. Ahí había pronunciado sus votos perpetuos 40 años atrás. Ahí había llorado en los momentos más oscuros de su vida. Ahí había sentido miles de veces la presencia tangible de Dios. Aquella tarde, después de tercia, Ángela decidió quedarse en la capilla para rezar el rosario a solas. Las demás hermanas se habían ido a sus respectivas labores. Lucía a la cocina, Marta al huerto, Teresa y Carmen a la enfermería donde atendían a los campesinos enfermos del área, y las 3 hermanas más jóvenes, Guadalupe, Rosa y Esperanza, a la escuelita donde enseñaban catecismo a los niños del pueblo. La madre superiora, Sor Beatriz, había ido a la ciudad esa mañana para resolver asuntos administrativos del convento. No regresaría hasta el día siguiente. Ángela se arrodilló en el reclinatorio de madera frente al Santísimo Sacramento, sacó su rosario de cuentas de madera gastado por décadas de uso y comenzó a rezar. Su voz, débil pero firme, llenaba el silencio de la capilla vacía. «Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo». Eran las 4:37 de la tarde cuando el mundo comenzó a rugir. Al principio fue un sonido grave, profundo, como si la tierra misma estuviera gimiendo.
Ángela levantó la cabeza del rosario confundida. Luego vino el temblor, un sacudimiento violento que la lanzó al suelo como si una mano gigantesca hubiera tomado el convento y lo estuviera agitando con furia. El ruido era ensordecedor. Las vigas del techo crujían y se partían como ramas secas. Los vitrales explotaban en 1000 pedazos de colores que llovían sobre el altar. Las paredes se agrietaban con un sonido que parecía el llanto de la piedra misma. Ángela intentó ponerse de pie, pero el suelo se movía como las olas del mar. Gateó hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, escuchó un crujido terrible sobre su cabeza. Levantó la vista justo a tiempo para ver cómo una de las vigas principales del techo se desprendía y caía directamente sobre ella. ¡Dios mío!, alcanzó a gritar. El impacto fue brutal. La viga golpeó el reclinatorio donde había estado rezando segundos antes, destruyéndolo completamente. Pero el movimiento de Ángela hacia la puerta la había salvado. A medias, una segunda viga más pequeña cayó sobre su pierna izquierda inmovilizándola. El dolor fue instantáneo y atroz, un fuego que le recorrió todo el cuerpo. Pero el terror verdadero comenzó después. Más vigas cayeron, piedras del techo, pedazos de pared. En cuestión de segundos, Ángela quedó sepultada bajo una montaña de escombros, atrapada en un espacio diminuto, una especie de cueva formada por los restos del convento que amaba. Solo podía mover el brazo derecho y la cabeza. El resto de su cuerpo estaba aprisionado. El terremoto continuó durante lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron solo 85 segundos. Cuando finalmente terminó, el silencio que siguió fue aún más aterrador que el rugido del temblor. Ángela estaba en completa oscuridad. No podía ver nada, ni siquiera su propia mano. El polvo le llenaba la boca, la nariz, los pulmones. Tosió violentamente y cada espasmo era como cuchillos clavándose en su pierna atrapada. ¿Hay alguien ahí?, gritó con voz ronca. ¡Hermanas! ¡Ayuda! Nadie respondió. Solo el silencio y el crujir ocasional de los escombros que continuaban acomodándose. El pánico comenzó a trepar por su garganta como una criatura viva. Estaba enterrada, atrapada, sola. ¿Y si nadie sabía dónde estaba? ¿Y si las demás hermanas pensaban que había salido de la capilla antes del terremoto? ¿Y si...? No, se dijo en voz alta, intentando controlar el terror. Tranquila, Ángela, tranquila, respira. Las hermanas te buscarán. Saben que siempre rezas aquí por las tardes. Te encontrarán. Pero pasó 1 hora, luego 2. Y nadie llegó. La oscuridad era absoluta, opresiva, como si tuviera peso físico. Ángela podía sentirla presionando contra sus ojos, entrando por su boca cuando respiraba. El frío de la montaña comenzó a filtrarse entre los escombros. Su pierna atrapada había dejado de doler tanto, lo cual la asustó aún más. Sabía que eso podía significar daño nervioso grave. Sentía sed, una sed terrible que le secaba la garganta y le hacía arder la lengua. No había comido ni bebido nada desde el desayuno, 8 horas atrás. Señor, susurró en la oscuridad, ayúdame, por favor, ayúdame. No quiero morir aquí, no así, no en la oscuridad. Sus dedos buscaron instintivamente el rosario, pero lo había perdido en la caída. Estaba en algún lugar entre los escombros, fuera de su alcance. Entonces comenzó a rezar de memoria, porque era lo único que podía hacer, lo único que la mantenía cuerda en medio del terror. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Su voz temblaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, dejando surcos limpios en el polvo que cubría su rostro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Afuera, sin que ella lo supiera, las demás hermanas habían sobrevivido. El terremoto había destruido gran parte del convento,
pero el resto de las edificaciones, más modernas y reforzadas, habían resistido mejor que la antigua capilla. Las hermanas se habían reunido en el patio central, aterrorizadas pero ilesas, todas, excepto la hermana Ángela. Cuando se dieron cuenta de que faltaba, el horror se apoderó de ellas. La hermana Lucía fue la primera en correr hacia las ruinas de la capilla, pero lo que vio la detuvo en seco. El edificio entero se había derrumbado. Era solo una montaña de piedras, vigas rotas y polvo. Imposible que alguien sobreviviera ahí dentro. ¡Ángela!, gritó con desesperación. ¡Hermana Ángela! Las demás hermanas llegaron corriendo y comenzaron a gritar también, a remover piedras con las manos desnudas, pero era inútil. La capilla era una tumba, y la noche estaba cayendo rápido. «Tenemos que traer ayuda del pueblo», dijo la hermana Teresa con lágrimas corriendo por su rostro. «Nosotras solas no podremos». Pero el terremoto había destruido los caminos. Los árboles caídos bloqueaban el acceso al convento. No había forma de que los rescatistas llegaran antes del amanecer. Mientras tanto, bajo los escombros, Ángela continuaba rezando en la oscuridad. «Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres». El frío era cada vez más intenso. Ángela temblaba incontrolablemente. El dolor en su pierna había regresado con una venganza, pulsando al ritmo de su corazón. Sentía la sed como un animal salvaje devorándola desde dentro, y la oscuridad. La terrible oscuridad que no terminaba nunca. «Señor», lloró, «no me dejes morir en la oscuridad. Por favor, he dedicado mi vida a servirte. He renunciado a todo por ti. No me abandones ahora. No aquí, no así». Pero solo el silencio le respondió. Las horas pasaron. 3, 4, 5. Ángela entraba y salía de la conciencia. En sus momentos de lucidez rezaba. En sus delirios soñaba que estaba caminando por campos de flores bajo el sol, o que estaba de nuevo en la casa de su infancia, con su madre preparando tortillas en el comal. Luego despertaba, y la oscuridad seguía ahí, eterna, implacable. «¿Por qué, Señor?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué me has traído hasta aquí solo para abandonarme? Pensé que mi vida tenía significado. Pensé que mi servicio importaba, pero aquí estoy, muriendo sola en la oscuridad, y nadie sabe siquiera dónde estoy». La desesperación la invadió completamente. Por primera vez en 43 años de vida religiosa, sintió que su fe se tambaleaba. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no respondía? ¿Por qué permitía esto? «Te he servido toda mi vida», sollozó, «y así me recompensas, dejándome morir enterrada como un animal». En ese momento de absoluta desesperación, cuando sentía que la oscuridad finalmente la tragaría por completo, algo sucedió, algo que cambiaría todo. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No estás solo. Eran las 11:42 de la noche cuando Ángela vio la primera grieta de luz. Al principio pensó que estaba alucinando. Después de tantas horas en oscuridad total, sus ojos estaban jugándole trucos. Veía manchas de colores que no existían, destellos que se movían en la negrura. Pero esta luz era diferente, no venía de su mente, venía de arriba. Era apenas una línea delgada, dorada, que se filtraba por una grieta entre los escombros del techo destruido. La luna debía haber salido, pensó Ángela. Pero no. La luz no era plateada como la luna, era dorada, cálida, y crecía en intensidad con cada segundo que pasaba. «¿Qué?», murmuró Ángela confundida. La grieta se ensanchó, no porque los escombros se movieran, sino porque la luz misma parecía empujar la oscuridad hacia atrás, abriéndose paso como un río dorado que fluye cuesta arriba. Era imposible. No tenía sentido. Pero estaba sucediendo.
La luz atravesó las piedras y las vigas como si fueran de papel. Llenó el pequeño espacio donde Ángela estaba atrapada, bañándola en un resplandor que no lastimaba los ojos, sino que los sanaba. Un calor suave la envolvió, alejando el frío de la montaña que había estado royendo sus huesos, y entonces escuchó la voz. Ángela. Era una voz suave, masculina, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Una voz que no solo se escuchaba con los oídos, sino que resonaba en lo más profundo del alma. El corazón de Ángela se detuvo. Sus lágrimas se congelaron en sus mejillas. ¿Quién está ahí?, susurró, aunque en lo más profundo de su ser ya lo sabía. Ángela, repitió la voz, tu fe no está enterrada. La luz se intensificó aún más, y entonces, en medio de ese resplandor dorado, Ángela vio una figura. Era un hombre, alto, vestido con una túnica blanca que parecía tejida con luz misma. Su rostro era difícil de describir, no porque fuera borroso, sino porque irradiaba una belleza y una paz que estaban más allá de las palabras humanas. Tenía cabello largo, castaño oscuro, que caía sobre sus hombros, y sus ojos. Sus ojos eran pozos de amor infinito, de compasión sin límites, de una ternura que hacía que todas las palabras se volvieran insignificantes. Ángela sintió que el alma se le salía del cuerpo. Sabía quién era. Lo supo con la misma certeza con la que sabía su propio nombre. «Señor», exhaló, y fue tanto una oración como un sollozo. «Señor Jesús». Él sonrió, y esa sonrisa fue como el amanecer después de la noche más larga. «He escuchado cada una de tus oraciones, Ángela. Cada lágrima que has derramado ha caído en mi corazón. Nunca te he abandonado, nunca te abandonaré. Pero yo pensé...» Ángela no podía completar las frases. Las palabras se le atascaban en la garganta. «Pensé que me habías dejado morir aquí. Pensé que mi vida no importaba». Jesús se arrodilló junto a ella. En ese espacio diminuto entre los escombros, de alguna manera había espacio para él. Extendió su mano y tocó el rostro de Ángela con una ternura infinita, limpiando sus lágrimas con el pulgar. «Tu vida importa más de lo que puedes imaginar», dijo. «Cada oración que has rezado en esta capilla ha llegado al cielo como incienso. Cada sacrificio que has hecho en silencio ha sido una semilla plantada en terreno fértil. Nada de lo que has vivido ha sido en vano». «Entonces, ¿por qué permites que sufra así?», preguntó Ángela con la honestidad cruda que solo puede surgir cuando estás frente a frente con lo divino. «¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta oscuridad?». La expresión de Jesús se volvió más seria, pero no menos amorosa. «Porque es en la oscuridad donde la luz brilla con más fuerza, Ángela. Es en el sufrimiento donde la fe se forja como el oro en el fuego. Tú has pedido durante años ser más como yo, ¿recuerdas? Has rezado para conocerme más profundamente, para caminar más cerca de mí. Y yo también caminé por el valle de sombras. También experimenté la oscuridad. También clamé, «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Ángela recordó. Recordó todas esas oraciones matutinas en las que había suplicado, «Señor, hazme más como tú, acércame más a tu corazón». «No sabía que dolería tanto», susurró. «Lo sé, hija mía, lo sé». Jesús le tomó la mano. «Pero no te he traído hasta aquí para destruirte. Te he traído para revelarte algo que necesitas ver, algo que cambiará no solo tu vida, sino la vida de muchos otros». «¿Qué? ¿Qué necesito ver?». Jesús señaló los escombros que la rodeaban. «Mira bien, Ángela. ¿Qué ves?». Ella miró a su alrededor confundida. Solo veía piedras, vigas rotas, polvo. Veo ruinas, veo destrucción». «Mira más profundo». Ángela entrecerró los ojos, esforzándose por ver lo que él veía. Y entonces lentamente comenzó a comprenderlo. Las vigas que habían caído no la habían aplastado.
Una se había apoyado contra otra en el ángulo exacto para formar un techo protector sobre su cabeza. Las piedras que la rodeaban formaban paredes que habían evitado que el resto del edificio se derrumbara sobre ella. Su pierna estaba atrapada, sí, pero no aplastada. El espacio donde estaba era exactamente del tamaño correcto para que pudiera respirar, para que no muriera asfixiada. Ángela apenas podía hablar. Fue un milagro. Desde el primer segundo del terremoto, mi mano estuvo sobre ti, dijo Jesús. Cada piedra que cayó, cada viga que se movió, fue dirigida para protegerte, no para destruirte. Estabas exactamente donde yo te necesitaba, en el momento exacto en que te necesitaba ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Jesús sonrió de nuevo. Porque tu historia no ha terminado, Ángela. De hecho, apenas está comenzando. Lo que vas a hacer después de salir de aquí tocará corazones que están tan enterrados en la oscuridad como tú lo estás ahora mismo bajo estos escombros. Tu testimonio dará esperanza a los que han perdido toda esperanza. Tu fe renovada encenderá fe en almas que se han apagado. No entiendo, dijo Ángela. ¿Cómo? Soy solo una monja vieja. No tengo nada especial. No puedo hacer milagros. Pero yo sí, respondió Jesús, y trabajo a través de quienes me permiten usarlos. Durante 43 años has sido mi sierva fiel en el silencio y la oscuridad de este convento. Ahora te llamaré a servirme en la luz, donde muchos puedan ver. Él se puso de pie y miró hacia arriba, hacia la viga que aprisionaba la pierna de Ángela. Era enorme, de roble macizo, y debía pesar varios cientos de kilos. Ni 10 hombres fuertes habrían podido moverla. Jesús extendió sus manos hacia la viga. Ángela pudo ver las cicatrices en sus palmas, las marcas de los clavos que lo habían atravesado en la cruz. Y cuando tocó la viga, ésta se elevó como si fuera de papel maché, flotando en el aire por un momento antes de rodar suavemente hacia un lado, liberando la pierna de Ángela. Ella jadeó, esperando sentir un dolor insoportable, ahora que el peso había sido removido. Pero no sintió nada, nada excepto alivio. Y cuando miró hacia abajo, vio que su pierna, que había estado segura de que estaba destrozada, estaba perfectamente sana. No había hinchazón, no había moretones, nada. «Levántate, Ángela», dijo Jesús, extendiendo su mano. Con temblor y reverencia, Ángela tomó su mano. La sensación fue indescriptible. Era como tocar amor puro, paz absoluta, poder infinito, todo concentrado en el simple contacto de piel con piel. Él la ayudó a ponerse de pie, y Ángela descubrió que podía pararse sin problema. No solo eso, sino que se sentía más fuerte de lo que se había sentido en años. La artritis que había atormentado sus manos durante la última década había desaparecido. El dolor crónico en su espalda se había esfumado. «Señor», susurró mirando sus propias manos con asombro, «me has sanado». «Te he renovado», corrigió Jesús, «porque todavía tengo trabajo para ti». Él se quitó su manto blanco y lo puso sobre los hombros de Ángela. El material era suave como la seda, pero cálido como la lana, y cuando la envolvió, Ángela sintió como si toda la paz del cielo la estuviera abrazando. «Ahora sal, hija mía», dijo Jesús. «Tus hermanas te están esperando. Y cuando salgas, cuéntales lo que has visto. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Algunos creerán de inmediato, otros dudarán. Pero tu testimonio será una semilla plantada en cada corazón que lo escuche, y en el tiempo correcto esas semillas florecerán». «No quiero que te vayas», dijo Ángela aferrándose a su túnica. «Por favor, quédate conmigo». Jesús le tocó el rostro una vez más. «Nunca me voy, Ángela, siempre estoy contigo, en el pan y el vino, en la oración,
en el silencio de tu corazón, y especialmente en el amor que muestres a los demás. Cuando alimentes al hambriento, yo seré alimentado. Cuando consueles al que llora, yo seré consolado. Porque lo que hagas al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces. La luz comenzó a intensificarse, volviéndose tan brillante que Ángela tuvo que cerrar los ojos. Sintió el calor aumentar, envolviendo todo su ser, y luego, silencio. Cuando abrió los ojos, Jesús había desaparecido. Pero la luz permanecía, aunque más tenue ahora, filtrándose por las grietas entre los escombros. Y Ángela descubrió que podía ver un camino. No estaba claro cómo, porque los escombros seguían siendo una maraña caótica de piedras y madera, pero había un camino, un espacio estrecho que serpenteaba entre las ruinas, como si una mano invisible hubiera apartado los obstáculos justo lo suficiente para que pudiera pasar. Ángela comenzó a caminar, arrastrando el manto que Jesús le había dado. Sus piernas, que habían estado inmóviles durante más de 7 horas, se movían con facilidad. Sus pulmones, que habían estado llenos de polvo, respiraban aire limpio. Era como si los últimos vestigios de la visita divina la estuvieran protegiendo, guiando, sosteniendo. El camino la llevó hacia arriba, a través de espacios imposiblemente estrechos entre vigas caídas, sobre montones de piedras que parecían estables bajo sus pies, aunque deberían haberse derrumbado. Ángela no sentía miedo. Sentía una paz absoluta, una certeza de que todo estaría bien. Finalmente, después de lo que parecieron solo unos minutos, pero debieron haber sido casi media hora de cuidadosa navegación, Ángela vio luz del exterior. Luz de luna real esta vez, plateada y fría, en comparación con el resplandor dorado que había experimentado bajo tierra. Se arrastró por un último hueco entre las piedras y emergió de las ruinas. El aire fresco de la noche la golpeó como una bendición. Ángela se puso de pie sobre la montaña de escombros que había sido la capilla de Santa Clara. Levantó los brazos al cielo y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Gloria a Dios en las alturas, bendito sea el nombre del Señor». Abajo, en el patio del convento, las hermanas que habían estado velando toda la noche, rezando el rosario por el alma de Ángela, levantaron la cabeza con un sobresalto. «¿Escucharon eso?», preguntó la hermana Lucía con los ojos muy abiertos. Es la voz de la hermana Ángela», susurró la hermana Marta. «Pero es imposible. Nadie podría sobrevivir ahí dentro». Todas corrieron hacia las ruinas, con lámparas en las manos, y allí, de pie sobre los escombros iluminada por la luna, estaba la hermana Ángela. Su hábito estaba cubierto de polvo, pero ella estaba ilesa, radiante incluso, envuelta en un manto blanco que ninguna de ellas había visto antes. «Hermana Ángela», gritó Lucía trepando torpemente por las piedras. «¡Estás viva! ¡Estás viva!». Las hermanas la rodearon, llorando, abrazándola, tocándola para asegurarse de que era real y no un fantasma. Ángela las abrazó a todas, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Hermanas», dijo cuando finalmente pudieron calmarse lo suficiente para escucharla. «Hermanas, tengo que contarles lo que sucedió ahí abajo. Tengo que contarles sobre la luz en la oscuridad, sobre la mano que me sostuvo, sobre...». Se detuvo, buscando las palabras correctas. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo describir lo indescriptible? Sobre el amor que vino a rescatarme. El amanecer llegó a las montañas de Chiapas con una belleza casi dolorosa. El cielo se tiñó de rosas y dorados mientras el sol se elevaba sobre los picos distantes, iluminando la devastación que el terremoto había dejado atrás. Pero para las hermanas del convento de Santa Clara, ese amanecer fue el más hermoso que habían presenciado en sus vidas, porque la hermana Ángela estaba viva.
La noticia de su rescate milagroso se había extendido rápidamente. Cuando los equipos de rescate finalmente lograron llegar al convento alrededor de las 6 de la mañana, esperando encontrar un cuerpo, se encontraron en cambio con una monja anciana perfectamente sana, tomando café de olla con sus hermanas como si nada extraordinario hubiera sucedido. «Es imposible», dijo el jefe del equipo de rescate, un hombre curtido llamado Martín Ochoa, que había participado en docenas de operaciones de rescate en su carrera. «Nadie sobrevive 7 horas y media bajo esos escombros, y aunque lo hiciera, tendría fracturas, trauma craneal, al menos severa deshidratación. Esta mujer no tiene ni un rasguño». Examinaron a Ángela de pies a cabeza. Su presión arterial era normal, su pulso era estable, sus reflejos eran los de una mujer 20 años más joven. Los paramédicos se miraban entre sí con desconcierto, incapaces de explicar lo que estaban presenciando. «¿Cómo salió de ahí?», preguntó uno de los rescatistas. «Enviamos perros de búsqueda y equipos de ultrasonido durante toda la noche. No detectamos ninguna cavidad de aire lo suficientemente grande como para que alguien sobreviviera, mucho menos un camino de salida». Ángela sonrió con suavidad. «No salí sola», dijo simplemente. «Me ayudaron». «¿Quién? ¿Alguna de las hermanas?» «No, alguien más». Miró a las hermanas reunidas a su alrededor, y ellas asintieron con comprensión. «Alguien que vino en mi momento más oscuro y encendió una luz que nunca se apagará». Los rescatistas no insistieron. Habían visto suficiente en su trabajo para saber que a veces las cosas sucedían que no podían explicarse con lógica. Llamaban a estos casos milagros y los dejaban así. Pero la hermana Lucía sí insistió. Esa tarde, cuando todos los equipos de rescate se habían ido y las hermanas estaban finalmente solas, reunidas en el refectorio que había sobrevivido intacto al terremoto, Lucía se sentó junto a Ángela y le tomó las manos. «Hermana», dijo con voz baja, «cuéntanos la verdad. ¿Qué pasó realmente ahí abajo? Cuando saliste de las ruinas, tenías ese manto blanco que ninguna de nosotras había visto antes, y había algo diferente en tus ojos, algo luminoso». Todas las demás hermanas se inclinaron hacia adelante, ansiosas por escuchar. Ángela las miró una por una. Lucía con su rostro redondo y preocupado, Teresa con sus ojos inteligentes, Carmen con su escepticismo habitual, Guadalupe, Rosa y Esperanza con su juventud y su anhelo de lo milagroso, y Marta con su practicidad terrenal. «Hermanas», comenzó Ángela y su voz temblaba, «lo que voy a contarles sonará imposible. Sé que algunas de ustedes dudarán. Sé que algunas pensarán que el trauma y la falta de oxígeno me hicieron alucinar, y está bien, no las culpo, yo también dudaría si no lo hubiera vivido. Solo cuéntanos», urgió la hermana Esperanza, la más joven a sus 28 años. «Por favor». Ángela respiró profundo y comenzó a relatar lo sucedido. Les contó sobre las horas de oscuridad, el terror y la desesperación. Les contó sobre el momento en que su fe había flaqueado, cuando había cuestionado si su vida había tenido algún significado. Y luego les contó sobre la luz. No era luz normal, explicó. Era dorada, cálida, y atravesó los escombros como si fueran de aire, y en esa luz vi a un hombre. Vestía una túnica blanca más brillante que la nieve bajo el sol del mediodía. Su rostro... Oh, hermanas, su rostro era tan hermoso que duele recordarlo. No hermoso como un hombre guapo, sino hermoso como solo Dios puede ser hermoso. «¿Quién era?», preguntó la hermana Carmen, aunque el tono de su voz sugería que ya sospechaba la respuesta. «Era Jesús», dijo Ángela con certeza absoluta. «Nuestro Señor Jesucristo vino a mí en carne y hueso. Me habló, me tocó, me salvó». El silencio que siguió fue denso.
La hermana Carmen frunció el ceño, obviamente escéptica. La hermana Teresa se veía pensativa. Las hermanas jóvenes tenían los ojos muy abiertos con asombro y anhelo, pero fue la hermana Lucía quien habló primero. «Hermana Ángela», dijo con cuidado, «no dudo de tu experiencia, pero ¿cómo puedes estar segura de que era realmente él? Podría haber sido un ángel o una visión inducida por el trauma». «Porque vi sus manos, Lucía», respondió Ángela con voz firme. «Vi las cicatrices de los clavos en sus palmas, y cuando me tocó, sentí un amor tan profundo, tan vasto, que sabía con cada fibra de mi ser quién era. No era una alucinación, no era un sueño, era real, tan real como ustedes lo son ahora mismo frente a mí». «¿Qué te dijo?», preguntó la hermana Rosa con voz reverente. Ángela cerró los ojos, recordando. «Me dijo que mi fe no estaba enterrada. Me dijo que nunca me había abandonado, que había escuchado cada una de mis oraciones. Me explicó por qué había permitido mi sufrimiento, para forjar mi fe como oro en el fuego, para prepararme para algo más grande. Y me dijo», su voz se quebró, «me dijo que mi historia apenas está comenzando, que lo que viví será un testimonio que tocará corazones que están tan enterrados en la oscuridad como yo lo estaba bajo esos escombros». «¿Y la sanación?», preguntó la hermana Teresa, siempre la más práctica. «Porque fuiste sanada, ¿verdad? Tu pierna estaba atrapada bajo una viga que debió haberla destrozado. Los paramédicos dijeron que era un milagro que no tuvieras ni siquiera un moretón». Ángela asintió. Él movió la viga como si no pesara nada. «Y cuando lo hizo, mi pierna estaba perfectamente sana. Más que eso, hermanas, mi artritis desapareció. El dolor de espalda que he tenido durante años se fue. Me siento más joven y fuerte de lo que me he sentido en décadas. Me renovó por completo». La hermana Carmen se puso de pie abruptamente, con el rostro enrojecido. «Perdón, hermana Ángela, pero esto es difícil de creer. Jesús apareciéndose en persona, moviendo vigas, curando enfermedades. Suena más a cuento de hadas que a realidad». «Carmen», dijo Ángela con paciencia, «entiendo tu escepticismo. Yo misma lo sentiría si no lo hubiera vivido. Pero dime, ¿cómo explicas que sobreviví 7 horas y media bajo toneladas de escombros sin agua, sin aire fresco, con una pierna atrapada y salí sin una sola herida? ¿Cómo explicas que mi artritis, que el doctor Ramírez documentó hace 3 meses como severa y progresiva, haya desaparecido por completo de la noche a la mañana?» Carmen no tenía respuesta para eso. Nadie la tenía. «Y está el manto», añadió la hermana Marta suavemente, señalando la prenda blanca que Ángela aún llevaba sobre sus hombros. «Ninguna de nosotras lo había visto antes. No es nuestro tejido, no es de ninguna tienda que conozcamos. Y cuando lo tocas», extendió la mano tímidamente y rozó la tela, «es tan suave y cálido, como si tuviera vida propia». Todas las hermanas extendieron las manos para tocar el manto, y cada una, al hacerlo, sintió algo, una paz inexplicable, un calor que iba más allá de lo físico. Era como si el manto mismo estuviera impregnado de la presencia divina. «Hay algo más», dijo Ángela después de un momento. «Algo que necesito mostrarles». Se puso de pie y condujo a las hermanas hacia las ruinas de la capilla. La Madre Superiora, Sor Beatriz, había regresado esa mañana de la ciudad, devastada por la destrucción, pero inmensamente agradecida de que todas hubieran sobrevivido. Ella también las acompañó. Caminaron con cuidado sobre los escombros hasta el lugar donde había estado el altar mayor. La mayoría de las vigas habían sido removidas por los rescatistas, pero la estructura básica del colapso aún era evidente. Ángela señaló hacia una de las paredes laterales que aún permanecía en pie, aunque agrietada. «Miren ahí», dijo.
Las hermanas siguieron su mirada y jadearon al unísono. En la pared, grabada como si alguien hubiera usado un hierro al rojo vivo, había una imagen de una cruz. Pero no era una cruz simple. Estaba rodeada de rayos de luz que se extendían en todas direcciones, y en el centro de la cruz brillaba una marca que parecía hecha de oro líquido, aunque era claramente parte de la piedra misma. Eso no estaba ahí antes del terremoto, murmuró la madre Beatriz. He orado frente a esa pared miles de veces. La conozco como la palma de mi mano. Esa marca no existía. Apareció cuando Jesús se fue, explicó Ángela. La luz que emanaba de él se concentró en ese punto de la pared por un momento antes de desvanecerse, y dejó esa marca, una señal, una prueba de que su visita fue real. Los rescatistas habían notado la marca esa mañana, pero habían asumido que era algún tipo de fenómeno natural causado por el terremoto, quizás calor generado por la fricción de las piedras. Pero las hermanas sabían que no era así. Conocían cada centímetro de esa capilla, y esa cruz ardiente era nueva. «Es un milagro», susurró la hermana Guadalupe con lágrimas en los ojos. «Un verdadero milagro». «No solo un milagro», dijo Ángela. «Es un mensaje. Jesús me dijo que mi historia tocará corazones, que dará esperanza a los desesperados. Y creo que esto es parte de esa historia. Esta cruz es un recordatorio permanente de que incluso cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, incluso cuando estamos enterrados en la oscuridad, la luz de Cristo puede encontrarnos, puede salvarnos, puede transformarnos». La noticia del milagro comenzó a extenderse. Primero fueron los otros rescatistas que contaron la historia en el pueblo. Luego, los médicos que habían examinado a Ángela y no encontraron explicación para su salud perfecta. Después, los periodistas locales, atraídos por la historia de la monja que sobrevivió lo imposible. En cuestión de días, la historia de la hermana Ángela y la cruz ardiente había llegado a San Cristóbal de las Casas, luego a Tuxtla Gutiérrez, después a Ciudad de México. Periódicos publicaron artículos, estaciones de radio discutieron el caso, programas de televisión enviaron equipos a entrevistar a la sobreviviente milagrosa. Ángela recibió a todos con la misma gracia humilde. Les contaba su historia una y otra vez, nunca exagerándola, nunca embelleciendo los detalles, simplemente relatando la verdad de lo que había experimentado. Y cada vez que lo hacía, veía el mismo efecto en quienes la escuchaban. Los ojos se llenaban de lágrimas, los rostros se iluminaban con esperanza, los corazones endurecidos se ablandaban. Pero no todos creían. Hubo escépticos, por supuesto. Científicos que insistían en que debía haber una explicación racional, cínicos que decían que era un truco publicitario de la Iglesia. Incluso algunos religiosos que argumentaban que las visiones de Cristo en persona eran cosa del pasado, que Dios ya no se manifestaba de esa manera en la era moderna. Ángela no discutía con ellos, simplemente decía, respeto su escepticismo, solo les cuento lo que viví, cada persona es libre de creer o no creer, pero los que sí creían eran más numerosos que los escépticos, y eran ellos quienes comenzaron a llegar al convento de Santa Clara en peregrinación. 3 semanas después del terremoto, la vida en el convento de Santa Clara había cambiado por completo. Lo que antes era un lugar de silencio y reclusión, se había convertido en un centro de peregrinación. Cada día llegaban personas de todas partes de Chiapas y más allá, campesinos, comerciantes, madres con niños enfermos, ancianos con bastones, jóvenes buscando dirección, hombres de negocios en crisis, parejas al borde del divorcio. Todos venían por la misma razón. Querían ver el lugar donde Jesús había aparecido.
Querían tocar la cruz ardiente. Querían hablar con la hermana Ángela y escuchar de sus propios labios el testimonio del milagro. Las hermanas habían improvisado un sistema para recibir a los peregrinos. Habían limpiado un camino seguro a través de las ruinas de la capilla que permitía a los visitantes acercarse a la pared con la cruz. Y la hermana Ángela, que nunca antes había deseado atención pública, se encontró pasando horas cada día hablando con los que venían buscando esperanza. Era un jueves por la tarde cuando llegó Claudia Morales. Tenía 53 años, el rostro marcado por el sufrimiento y los ojos hinchados de tanto llorar. Venía desde San Cristóbal, caminando los 3 kilómetros de su vida porque no tenía dinero para el autobús. Su historia era la historia de tantos. Una hija de 26 años con cáncer terminal, sin dinero para los tratamientos, sin seguro médico, sin esperanza. «Hermana Ángela», dijo cuando finalmente llegó su turno de hablar con la monja, «mi Alejandra se está muriendo. Los doctores dicen que le quedan semanas, quizás días, ya no hay nada que puedan hacer. Pero escuché su historia y pensé, si Jesús vino a usted, si la sanó a usted, tal vez pueda hacer algo por mi hija». Ángela tomó las manos ásperas de Claudia entre las suyas. «Cuéntame sobre Alejandra», dijo suavemente. Y Claudia contó sobre su hija, una joven maestra de escuela que amaba a sus estudiantes, que tocaba la guitarra en la misa dominical, que soñaba con casarse y tener hijos. Contó sobre el diagnóstico que llegó como un rayo: cáncer de páncreas, estadio 4, inoperable. Contó sobre los meses de quimioterapia que solo la habían debilitado sin detener la enfermedad. Contó sobre las noches que pasaba despierta, escuchando a su hija llorar de dolor en la habitación de al lado. «No pido un milagro para mí», dijo Claudia con voz quebrada. «Ya he vivido mi vida, pero Alejandra es tan joven. Tiene tanto que dar al mundo. Si pudiera cambiar lugares con ella, lo haría en un instante, pero no puedo, así que vengo aquí, a este lugar santo, a suplicar por ella». Ángela sintió el peso familiar del sufrimiento humano presionando contra su corazón. Había escuchado docenas de historias similares en las últimas semanas. Tantas personas quebrantadas, tantas vidas destrozadas, tanto dolor que ninguna cantidad de palabras podía sanar. «Claudia», dijo con cuidado, «no puedo prometerte un milagro. No soy yo quien los hace. Yo solo soy un testigo de lo que Dios puede hacer. Pero sí puedo orar contigo. Y puedo decirte lo que aprendí en esa oscuridad bajo los escombros. Dios nunca nos abandona, incluso cuando sentimos que lo ha hecho. Especialmente cuando sentimos que lo ha hecho. «¿Pero por qué permite que mi hija sufra así?», preguntó Claudia con angustia. «Ella es una buena persona, una mujer de fe. ¿Por qué Dios la está castigando?» «No es un castigo», respondió Ángela con firmeza. «El sufrimiento no es castigo de Dios. Es parte de vivir en un mundo caído, un mundo que aún espera la redención completa. Pero incluso en el sufrimiento, Dios está presente. Incluso en el valle de sombras, Él camina con nosotros». «No es suficiente», sollozó Claudia. «Esas palabras no son suficientes cuando ves a tu hija consumirse día tras día». «Lo sé. Tienes razón. Las palabras no son suficientes». Ángela se puso de pie. «Por eso no voy a darte solo palabras. Voy a ir contigo. Voy a visitar a Alejandra y vamos a orar juntas por su sanación». Claudia levantó la cabeza con sorpresa. «¿Vendría conmigo? ¿Realmente?» «Por supuesto. Jesús me dijo que mi historia serviría para tocar corazones. Pero no puedo hacer eso desde aquí, esperando que la gente venga a mí. Tengo que ir donde está el sufrimiento. Tengo que llevar la luz que Él encendió en mí a los que aún están en la oscuridad». Esa tarde,
Ángela obtuvo permiso de la madre Beatriz para acompañar a Claudia de regreso a San Cristóbal. Caminaron juntas por el sendero de montaña mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. La casa de Claudia era humilde, 2 habitaciones pequeñas con piso de tierra, techo de lámina y paredes que dejaban entrar el frío de la noche. Alejandra estaba acostada en un catre en la habitación del fondo, tan delgada que parecía que el viento podría llevársela. Su piel tenía un tono amarillento. Su cabello, que alguna vez debió haber sido espeso y hermoso, estaba ralo y sin brillo. Pero cuando vio a su madre entrar, seguida por una monja con un manto blanco sobre los hombros, sus ojos se iluminaron con una chispa de curiosidad. «Mamá», dijo con voz débil, «¿quién es ella?» «Es la hermana Ángela», respondió Claudia con reverencia. «La monja del milagro. Vino a conocerte». Alejandra intentó sentarse, pero era demasiado débil. Ángela se apresuró a su lado y la ayudó a acomodarse con más almohadas. «No te esfuerces, hija», dijo con ternura. «Descansa. He venido a hablar contigo y a orar contigo, si me lo permites». «¿Es verdad?», preguntó Alejandra. «¿Lo que dicen en las noticias? ¿Realmente vio a Jesús?» «Sí, hija, es verdad». «¿Cómo es él?» Los ojos de Alejandra se llenaron de lágrimas. «Pronto lo conoceré en persona, así que me gustaría saber qué esperar». La simple aceptación de su muerte inminente partió el corazón de Ángela. Esta joven ya había atravesado la etapa de negación, había pasado por la ira y la negociación, y ahora estaba en paz con lo que venía. Era una fe madura, forjada en el fuego del sufrimiento más intenso. «Es hermoso más allá de las palabras», dijo Ángela sentándose en el borde del catre. «Pero no es su apariencia física lo que más impacta, es su presencia, el amor que irradia. Cuando estás cerca de él, sientes que finalmente has llegado a casa después de estar perdido por mucho tiempo». «Suena maravilloso», susurró Alejandra. «Estoy asustada de morir, no voy a mentir, pero también estoy un poco emocionada. ¿Es extraño eso?» «No, hija, no es extraño. Es la esperanza que Cristo pone en el corazón de sus hijos, la certeza de que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo glorioso». Hablaron durante horas. Ángela le contó su historia completa: la oscuridad, el miedo, la desesperación y luego la luz. Le describió cada detalle que podía recordar de su encuentro con Jesús, y mientras hablaba vio cómo la paz se extendía sobre el rostro de Alejandra como un manto suave. Cuando finalmente llegó el momento de orar, Ángela tomó las manos frágiles de Alejandra entre las suyas. Claudia se arrodilló junto al catre, con las manos juntas y el rostro bañado en lágrimas. «Señor Jesús», comenzó Ángela, «tú que viniste a mí en mi hora más oscura, te pido ahora que vengas a Alejandra en la suya. No sabemos cuál es tu voluntad para ella. No sabemos si has decidido llevarla a tu presencia o sanarla y darle más años en esta tierra. Pero sea lo que sea que decidas, te pedimos que la llenes de paz. Quítale el miedo, alivia su dolor. Y si es tu voluntad sanarla, Señor, hazlo. Tú que moviste la viga que me aprisionaba como si fuera de papel, puedes mover la enfermedad que aprisiona a esta hija tuya». Algo cambió en el ambiente de la habitación. Un calor suave pero inconfundible comenzó a llenar el espacio. Claudia lo sintió, Alejandra lo sintió, y Ángela, que lo había experimentado antes, lo reconoció inmediatamente. Era la presencia de Dios. La luz de la lámpara de aceite que iluminaba la habitación pareció volverse más brillante, aunque nadie la había tocado. El aire, que había sido pesado con el olor a enfermedad, se volvió fresco y limpio. Y Alejandra sintió algo que no había sentido en meses: ausencia de dolor. El dolor se fue,
dijo con asombro, tocándose el abdomen donde el tumor había estado causándole agonía constante. No me duele. Por primera vez en meses no me duele nada. Claudia sollozó con fuerza, abrazando a su hija. Es un milagro. Está sanada. Pero Ángela levantó una mano con suavidad. Esperemos, dijo. Esperemos y veamos qué hace el Señor. A veces la sanación es instantánea, a veces es gradual, y a veces Dios nos sana de maneras que no esperamos, preparándonos para la vida eterna en lugar de prolongar la vida terrenal. Durante los siguientes días, Ángela regresó diariamente a visitar a Alejandra, y cada día la joven parecía un poco más fuerte. El color amarillento de su piel comenzó a desvanecerse. Su apetito regresó. Podía sentarse sin ayuda, luego ponerse de pie, luego caminar por la habitación. 2 semanas después, Claudia la llevó al hospital para nuevos exámenes. Los médicos estaban confundidos. El tumor estaba reduciéndose. No podían explicarlo. La quimioterapia había sido suspendida hacía meses y el cáncer había estado creciendo sin control. Pero ahora, inexplicablemente, estaba retrocediendo. «Es imposible», dijo el oncólogo. «He visto remisiones, pero nunca en un caso tan avanzado, y nunca tan rápido». Claudia sabía la verdad. Alejandra sabía la verdad. Y Ángela, cuando escuchó la noticia, simplemente sonrió y dijo, «Nada es imposible para Dios». La historia de la sanación de Alejandra se unió a la historia del milagro de Ángela. Y más personas vinieron al convento de Santa Clara. Más historias de esperanza comenzaron a surgir. No todos eran sanados físicamente, pero todos encontraban algún tipo de sanación, de corazones rotos, de relaciones destruidas, de adicciones, de desesperación. El convento de Santa Clara se había convertido en un faro de luz en las montañas de Chiapas. Y la hermana Ángela, que había pasado 43 años sirviendo a Dios en el silencio y la oscuridad, ahora lo servía en la luz, tocando vidas que nunca habría alcanzado de otra manera. 6 meses después del terremoto, el convento de Santa Clara había sido reconstruido, pero no era el mismo convento de antes. La capilla antigua, con sus muros de adobe y techos de vigas, había sido restaurada con respeto reverencial, pero ahora incluía algo nuevo. Una estructura de vidrio que protegía la pared con la cruz ardiente, permitiendo que los peregrinos la vieran sin dañarla. La cruz misma seguía brillando con ese resplandor dorado inexplicable. Ingenieros la habían estudiado, científicos habían tomado muestras. Nadie podía explicar qué causaba esa luminiscencia constante. No había electricidad, no había fosforescencia química. La piedra simplemente brillaba, como si la luz de Dios mismo estuviera atrapada en su estructura molecular. Pero más importante que la reconstrucción física era la transformación espiritual que había ocurrido. El convento ya no era solo un lugar donde 8 monjas vivían en contemplación silenciosa. Se había convertido en un centro de ministerio activo, un lugar donde los quebrantados encontraban sanación, donde los perdidos encontraban dirección, donde los desesperados encontraban esperanza. Las hermanas habían tenido que adaptarse. Ya no pasaban todas sus horas en oración contemplativa. Ahora alternaban entre la oración y el servicio directo, atendiendo enfermos, aconsejando matrimonios en crisis, alimentando hambrientos, enseñando a leer a adultos analfabetos y, sobre todo, escuchando las historias de dolor, de pérdida, de búsqueda. Y en el centro de todo estaba la hermana Ángela. A sus 68 años, renovada por el milagro que había experimentado, trabajaba con la energía de una mujer 20 años más joven. Se levantaba antes del amanecer para las laudes, pasaba el día ministrando a los que venían al convento
y no se acostaba hasta bien entrada la noche, después de haber orado por cada persona que había conocido ese día. «Hermana Ángela», le dijo la madre Beatriz una tarde, «tienes que descansar más. Estás haciendo el trabajo de 3 personas». Ángela sonrió con esa paz serena que ahora era su marca distintiva. «Madre, he descansado durante 43 años. Dios me ha dado esta segunda oportunidad, esta vida renovada, no para que la desperdicie en comodidad. Dormiré cuando llegue al cielo. Ahora es tiempo de trabajar, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar». Era un sábado de marzo cuando llegó Fernando Ruiz. Tenía 62 años y había sido un hombre exitoso una vez, dueño de una tienda de materiales de construcción en Tuxtla Gutiérrez, esposo de una buena mujer, padre de 3 hijos ya adultos. Pero todo eso se había derrumbado cuando su adicción al alcohol, que había mantenido oculta durante años, finalmente explotó a la superficie. Había perdido el negocio. Su esposa se había ido. Sus hijos no le hablaban. Ahora vivía solo en un cuarto rentado, bebiendo para olvidar, atrapado en un ciclo de autodestrucción del que no podía escapar. Había escuchado sobre la hermana Ángela de un compañero de bebidas, de todos los lugares. El hombre le había contado, con lágrimas de borracho, sobre una monja que había visto a Jesús, que hacía milagros, que podía ayudar a cualquiera. «Si es verdad», había dicho Fernando con amargura, «entonces es la única esperanza que me queda, porque yo solo ya no puedo». Llegó al convento tambaleándose, todavía medio borracho del día anterior. Las hermanas porteras lo vieron y casi lo enviaron de regreso, preocupadas de que causara problemas. Pero Ángela salió justo en ese momento y vio algo en los ojos de Fernando que reconoció. Era la misma desesperación que ella había sentido bajo los escombros, el mismo sentimiento de estar atrapado en la oscuridad sin esperanza de escape. «Déjenlo pasar», dijo. «Este hombre necesita ayuda». Lo condujo a la capilla restaurada, al espacio tranquilo frente a la cruz ardiente. Fernando se derrumbó en uno de los bancos, con la cabeza entre las manos. «No sé por qué vine aquí», murmuró. «No hay esperanza para alguien como yo. He hecho cosas terribles. He lastimado a todos los que me amaban. Soy basura». Ángela se sentó junto a él, sin preocuparse por el olor a alcohol que emanaba de su ropa sudada. «Jesús no vino por los justos, Fernando. Vino por los quebrantados, por los perdidos, por los que saben que no pueden salvarse a sí mismos. Viniste al lugar correcto». «Pero no puedo cambiar», dijo Fernando con desesperación. «He intentado dejar de beber 1000 veces. Siempre vuelvo a caer. Soy débil. Soy un fracaso». «Sí, eres débil», acordó Ángela, y Fernando la miró con sorpresa por la honestidad brutal. «Todos somos débiles, Fernando. Por eso necesitamos a Dios. Él no nos llama a ser fuertes por nuestra cuenta. Nos llama a reconocer nuestra debilidad y dejar que su fuerza trabaje a través de nosotros». «Pero he desperdiciado mi vida», sollozó Fernando. «He perdido todo lo que importaba. ¿Cómo puedo recuperarlo?» «Tal vez no puedas recuperar exactamente lo que perdiste», dijo Ángela con suavidad, «pero Dios puede darte algo nuevo, algo mejor incluso. Él se especializa en hacer cosas nuevas de las ruinas. Mira este lugar». Señaló alrededor de la capilla reconstruida. «Hace 6 meses esto era un montón de escombros. Yo estaba enterrada aquí, tan rota y perdida como tú te sientes ahora. Pero Dios no me dejó ahí, me sacó, me renovó, y ahora mi vida tiene más propósito del que jamás tuvo antes». Fernando levantó la cabeza y miró la cruz ardiente. Algo en su brillo lo tocó profundamente. «¿Cómo?», preguntó. «¿Cómo empiezo? ¿Cómo encuentro ese camino de regreso?» «No tienes que encontrarlo», respondió Ángela. «Solo tienes que pedir». Jesús dijo:
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La puerta ya está ahí, Fernando. Solo tienes que llamar. No sé cómo orar, admitió Fernando. Hace tanto tiempo que no hablo con Dios. No sé si siquiera me escuchará. Él te escucha. Siempre ha estado escuchando, esperando que vuelvas a Él. Y orar no se trata de palabras bonitas o fórmulas perfectas. Se trata de honestidad, de abrir tu corazón y decir la verdad. Fernando respiró profundo. Luego con voz temblorosa comenzó: Dios, no sé si me escuchas, no sé si me perdonarás, pero estoy cansado. Cansado de huir, cansado de beber, cansado de estar solo. He arruinado mi vida, he lastimado a todos y no puedo arreglarlo yo solo. Así que te pido ayuda, por favor. Ayúdame, sálvame, porque si tú no lo haces, nadie más puede. Era una oración simple, cruda, desesperada, pero era real. Y en ese momento Fernando sintió algo que no había sentido en años, una calidez en el pecho, una pequeña chispa de esperanza encendiéndose en la oscuridad de su corazón. Lo sentí, dijo con asombro. Sentí algo. Algo cambió. Esa es la presencia de Dios, dijo Ángela, tocando tu corazón, encendiendo una luz en tu oscuridad. Pero Fernando, esto es solo el comienzo. La sanación no es instantánea para la mayoría de nosotros. Es un proceso, un camino, y tendrás que caminarlo un día a la vez. No sé si puedo, dijo Fernando. Soy tan débil. No tienes que hacerlo solo, por eso Dios nos da comunidad, por eso nos da a otros creyentes para apoyarnos en el camino. Ángela sacó un papel y escribió algunos nombres y direcciones. Aquí está el grupo de Alcohólicos Anónimos en San Cristóbal. Van cada día. Son buenos hombres, muchos de ellos cristianos, que entienden tu lucha porque la han vivido. También está el Padre Miguel en la parroquia de Santo Domingo. Él es un buen hombre que puede guiarte espiritualmente y puedes venir aquí cuando necesites. Las puertas del convento siempre están abiertas para los que buscan a Dios. Fernando tomó el papel con manos temblorosas. Gracias, hermana. Gracias por no juzgarme, por no mandarme embriagado como estaba. Jesús no me juzgó cuando estaba enterrada en mi oscuridad, dijo Ángela. ¿Cómo podría yo juzgarte en la tuya? Fernando regresó al convento cada semana durante los siguientes meses. Al principio vacilante, luchando día tras día contra la tentación de beber. Hubo recaídas, hubo noches oscuras del alma, pero cada vez que caía, volvía al convento, volvía a Ángela, volvía a esa cruz ardiente que le recordaba que Dios no se había dado por vencido con él. Y lentamente, con el tiempo, Fernando comenzó a cambiar. Los días sobrios se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Encontró trabajo en una ferretería, se mudó a un departamento mejor. Y un día, 6 meses después de su primera visita al convento, reunió el valor para llamar a su hija mayor. «Papá», dijo ella con voz fría cuando respondió el teléfono. «¿Qué quieres?» «Quiero...» Fernando tuvo que detenerse, emocionado. «Quiero disculparme por todo, por el dolor que te causé, por no estar ahí cuando me necesitabas, por ser el padre que merecías. No espero que me perdones, solo necesito que sepas que lo lamento». Hubo silencio del otro lado. Luego, su hija comenzó a llorar. «He estado esperando escuchar esas palabras durante 5 años, papá. No fue una reconciliación instantánea. La confianza toma tiempo en reconstruirse. Pero era un comienzo, una pequeña luz encendida en la oscuridad de una relación rota. Historias como la de Fernando se multiplicaron. El convento se convirtió en un lugar de transformación, no solo de milagros físicos, sino de milagros del corazón. Adictos encontrando sobriedad, matrimonios al borde del divorcio, encontrando reconciliación. Jóvenes perdidos encontrando propósito, ancianos solitarios encontrando comunidad.
y cada transformación Ángela la atribuía no a sí misma, sino a la luz que Jesús había encendido en su propia oscuridad. Ella era simplemente un canal, una vela encendida que encendía otras velas. Un año después del terremoto, la Madre Beatriz convocó una reunión especial de toda la comunidad. «Hermanas», dijo, «necesitamos hablar sobre el futuro. Lo que comenzó como un pequeño convento contemplativo se ha convertido en algo mucho más grande. Tenemos personas viniendo de todo México y más allá. Necesitamos más espacio, más personal, más recursos. El obispo ha sugerido que consideremos expandirnos, quizás establecer una casa de retiros formal, un centro de ministerio». Las hermanas miraron a Ángela esperando su opinión. De alguna manera, sin que nadie lo decidiera formalmente, se había convertido en la líder espiritual de la comunidad. «¿Qué piensas, hermana Ángela?», preguntó la Madre Beatriz. Ángela miró por la ventana hacia la cruz ardiente en la capilla restaurada. Su luz brillaba constante en la luz del atardecer, un recordatorio permanente de que Dios mantiene sus promesas. «Creo», dijo lentamente, «que esto es lo que Jesús me prometió cuando dijo que mi historia apenas estaba comenzando. No solo mi historia personal, sino la historia de este lugar, de esta comunidad. Fuimos llamadas a ser una luz en las montañas, no solo para nosotras mismas, sino para todos los que están perdidos en la oscuridad». «¿Entonces estás de acuerdo con la expansión?», preguntó la hermana Lucía. «Más que eso, creo que es lo que Dios está llamándonos a hacer. Pero tiene que ser hecho correctamente. No podemos perder nuestro corazón contemplativo en el proceso. Nuestro servicio debe fluir de nuestra vida de oración, no reemplazarla. Debemos ser como María y Marta juntas, sentadas a los pies de Jesús, pero también sirviéndolo activamente en los necesitados». Y así comenzó una nueva etapa. Con el apoyo del obispo y donaciones de los muchos que habían sido tocados por la historia del milagro, el convento de Santa Clara se expandió. Se construyeron nuevas edificaciones, dormitorios para retiros, un comedor comunitario, salones de consejería, una clínica médica básica. Más hermanas se unieron a la orden, atraídas por la visión de un monasterio que combinaba contemplación con servicio activo. Pero la capilla original, con su cruz ardiente, permaneció intacta. Era el corazón de todo, el lugar donde había comenzado el milagro, el recordatorio físico de que la luz de Cristo puede penetrar incluso la oscuridad más profunda. Ángela continuó su ministerio, ahora con la ayuda de docenas de otras hermanas, pero seguía reservando tiempo cada día para sentarse sola en la capilla, frente a la cruz, recordando. Recordaba la oscuridad, el miedo, la desesperación, y luego la luz, la voz, el toque que lo cambió todo. «Gracias, Señor», oraba cada día. «Gracias por no dejarme enterrada. Gracias por encender tu luz en mi oscuridad. Y ahora úsame para encender luces en la oscuridad de otros. Mientras tenga aliento, quiero ser tu vela en este mundo, una pequeña luz quizás, pero una luz al fin». Y el Señor escuchaba y la usaba. 2 años después del terremoto, un reportero de un periódico nacional vino al convento de Santa Clara para hacer un artículo de seguimiento sobre la monja del milagro. Encontró a la hermana Ángela, ahora de 70 años, trabajando en el huerto con varias otras hermanas. Estaba plantando semillas de tomate con las manos sucias de tierra y el rostro iluminado por el sol de la tarde. «Hermana Ángela», la llamó el reportero, «¿podría hacerle algunas preguntas?». Ella se puso de pie con la agilidad de una mujer mucho más joven y sonrió. «Por supuesto. ¿Qué deseas saber?». «Han pasado 2 años desde el milagro», comenzó el reportero. ¿Alguna vez duda de lo que experimentó? ¿Alguna vez se pregunta si fue real o si su mente le jugó una mala pasada? Ángela rió suavemente.
Nunca, ni por un segundo. Lo que viví fue tan real como tú estás frente a mí ahora. Más real incluso, porque tocó no solo mi cuerpo, sino mi alma. ¿Y la cruz ardiente? Los científicos aún no pueden explicarla. Algunas cosas no necesitan explicación científica, respondió Ángela. Algunas cosas solo necesitan ser aceptadas con fe. La cruz brilla porque Dios quiere que brille, como un recordatorio constante de su presencia, su poder, su amor. Ha cambiado muchas vidas, observó el reportero. ¿Cómo se siente siendo vista como una santa viviente? Ángela lo detuvo con un gesto de mano. No soy una santa, soy solo una mujer que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, para experimentar la gracia de Dios. Y lo que he aprendido es que esa gracia está disponible para todos. No soy especial, Dios es especial. Yo solo soy una testigo. ¿Qué le diría a alguien que está pasando por su propia oscuridad ahora mismo? Preguntó el reportero. Alguien que siente que Dios lo ha abandonado. Ángela se quedó en silencio por un momento, pensando cuidadosamente en su respuesta. Le diría que la oscuridad no es el final, es el preludio del amanecer. Le diría que cuando sientes que Dios está más lejos, a menudo es cuando está más cerca, trabajando en maneras que no puedes ver todavía. Le diría que aunque estés enterrado bajo el peso de tus circunstancias, la luz de Cristo puede encontrarte ahí, puede atravesar cualquier oscuridad. Puede mover cualquier viga que te aprisione. Solo tienes que llamarlo y seguir llamando hasta que veas su luz. ¿Y si la luz no viene?, preguntó el reportero. ¿Qué pasa con los que oran y nunca reciben su milagro? Era la pregunta más difícil, y Ángela lo sabía. Había conocido a muchas personas que habían venido al convento buscando milagros que no recibieron. Alejandra había sido sanada, sí, pero otros no. Algunos habían muerto a pesar de las oraciones. Algunos seguían atrapados en sus circunstancias difíciles. No tengo todas las respuestas, admitió Ángela. No sé por qué Dios sana a algunos y no a otros, por qué interviene dramáticamente en algunas situaciones y permite que otras se desarrollen naturalmente. Lo que sí sé es esto: el milagro más grande no es la sanación física, es la transformación del corazón, es encontrar paz en medio de la tormenta, es descubrir que puedes soportar más de lo que pensabas con la fuerza de Dios fluyendo a través de ti. Algunos salen de su oscuridad en esta vida, otros la soportan hasta el final, pero ninguno la soporta solo. Porque Cristo está con nosotros en el valle de sombras, incluso cuando no podemos verlo. El reportero escribió furiosamente en su libreta. Luego preguntó, ¿cuál es el legado que espera dejar? Ángela miró hacia la capilla, donde la cruz ardiente brillaba visible incluso desde el huerto. No quiero dejar un legado personal, dijo. Quiero que cuando la gente piense en la hermana Ángela, no piensen en mí en absoluto. Quiero que piensen en Jesús. Quiero que recuerden que Él enciende luces en la oscuridad, que rescata a los perdidos, que sana a los quebrantados, que nunca nos abandona, incluso cuando sentimos que lo ha hecho. Esa es la única historia que importa, no la mía, la de Él. Esa noche, después de que el reportero se fue, Ángela estaba sola en la capilla para sus oraciones nocturnas. Se arrodilló frente al Santísimo Sacramento bajo la luz constante de la cruz ardiente. Señor, oró, han sido 2 años llenos de bendiciones que nunca imaginé. Has usado mi historia de maneras que sobrepasan mi comprensión. Has traído sanación, restauración, transformación a tantos a través de este lugar. Y por todo eso te doy gracias. Hizo una pausa, escuchando el silencio sagrado de la capilla. Pero más que nada, Señor, te doy gracias por aquel momento en la oscuridad cuando viniste a mí, por no dejarme enterrada,
por encender tu luz en mi noche más oscura. Ese momento definió el resto de mi vida. Me mostró quién eres realmente, no un Dios distante en el cielo, sino un Salvador que desciende a las profundidades de nuestro sufrimiento para sacarnos. La cruz ardiente pareció brillar un poco más intensamente, aunque quizás era solo su imaginación. Úsame mientras viva, Señor, y cuando finalmente llegue mi hora de dejarte esta tierra, que mi último aliento sea una oración de gratitud. Porque aunque he servido en tu iglesia durante décadas, mi verdadero ministerio comenzó el día en que quedé atrapada bajo esos escombros. El día en que creí que moriría en la oscuridad. El día en que tú encendiste tu luz y me mostraste que la oscuridad nunca tiene la última palabra. Afuera, en las montañas de Chiapas, la noche había caído por completo, pero dentro de la capilla del convento de Santa Clara, la cruz seguía brillando. Una luz constante, inquebrantable, eterna. Un recordatorio grabado en piedra de una verdad que nunca cambia. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Y la hermana Ángela, habiendo sido sacada de su propia oscuridad, dedicó el resto de sus días a ayudar a otros a encontrar la luz. Porque eso es lo que hace la luz. No se queda sola. Se comparte, se multiplica, enciende otras luces. Y así, en un rincón olvidado de las montañas mexicanas, en un convento que casi fue destruido por un terremoto, la luz de Cristo continúa brillando, en cada vida transformada, en cada corazón sanado, en cada alma que encuentra esperanza cuando creía que toda esperanza se había ido. La luz que Jesús encendió en la oscuridad de la hermana Ángela nunca se apagó. En cambio, sigue encendiendo 1000 luces más, y esa, al final, es la verdadera historia del milagro.